Sea alabado Jesucristo y María su Santísima Madre, bienvenidos a Conservando la Fe. El día de hoy vamos a volver al tema de la Agenda 2030. Hace algunas semanas entrevisté a una persona que nos habló sobre la Agenda 2030 en general, pero es un tema que vale la pena profundizar porque nos afecta a todos. Es un programa global, ya nos explicarán más adelante nuestra invitada de hoy, y de manera especial vamos a hablar también sobre cómo esa agenda se ha ido implementando en México y tal vez en algunos otros lugares de Hispanoamérica. Así es que les invito a que se queden con nosotros. Este tema de la Agenda 2030 interesa a todos, porque tiene que ver con la vida de todos nosotros, creo yo, de todo ciudadano en el mundo. Y además es una agenda que nos afecta de manera especial a los cristianos, porque en muchos de sus puntos contradice directamente las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, el modo de vida que el Hijo de Dios nos vino a enseñar para que podamos tener salvación eterna. Así es que bueno, pues les invito a que pongamos atención y recibamos ya en pantalla. Vamos a recibir a nuestra invitada de hoy. Aquí está ya en pantalla la licenciada Neidy Casillas. Neidy, muchas gracias por aceptar esta invitación. Sé que eres una persona muy ocupada, pero agradezco mucho la generosidad al concedernos este tiempo a mí y a la audiencia de Conservando la Fe. ¿Cómo te encuentras? Muchas gracias, padre. No, muy contenta de poder estar acá con usted. Ya mi mamá estaba muy emocionada que me había invitado, así que no, muy contenta y de poder, pues nada, estar aquí con la gente que lo escucha y también el honor de estar aquí con usted. Muchas gracias, Neidy. Bueno, pues eres mexicana Ujú. de Jalisco, Sí. del estado de Jalisco, un estado precioso de nuestro querido México y un estado también que ha dado a la Iglesia Católica en México mártires, grandes defensores de la fe, de los que nos sentimos orgullosos, todos los que somos católicos. Neidy, pero no vives en México, vives en Estados Unidos. ¿Nos puedes decir a qué te dedicas? Un poco de lo que hace la organización para la cual tú trabajas. Claro que sí, padre. Pues sí, desafortunadamente tuve que dejar mi hermosa tierra para venirme a vivir a Estados Unidos. Actualmente vivo en Washington, D.C. Nosotros, bueno, ahorita yo trabajo para Global Center for Human Rights, como el Centro Global de Derechos Humanos, sería la traducción en al español, que es una organización que se dedica a monitorear los organismos internacionales. Cuando digo organismos internacionales, hablo de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos. Y bueno, aquí también en Washington en concreto está pues el Banco Mundial, el Banco, perdón, el Fondo financiero, no, perdón, el Fondo Internacional monetario. Existen como otros organismos que están basados aquí en Washington. Entonces, Washington es un centro de poder muy importante y pues por eso es que me encuentro acá, aunque hace 10 años estuve en New York. Y ahí es porque conozco todo este tema justo de la Agenda 2030, del cual vamos a hablar, porque cuando yo recién me fui de México a Nueva York, en realidad me fui a vivir primero a New York y me fui justo para trabajar, no para las Naciones Unidas, sino para una organización que monitoreaba las Naciones Unidas, porque ya en ese entonces empezábamos a oír ciertos debates, como el aborto, por ejemplo. Esto le estoy hablando 2006, en el que sabíamos que era algo extraño porque no venía de la gente, ¿no? Entonces empezamos a investigar qué era lo que estaba pasando. Íbamos con el gobierno en México, nos decían, no, no, nosotros no tenemos nada que ver con esto. Íbamos a New York, nos decían, no, tampoco, acá es México, y nos traían como pelotita, ¿no? Como decimos los mexicanos. Y en realidad nos dimos cuenta que teníamos que estar en los dos lugares. Y entonces, bueno, me pidieron que me fuera a Nueva York. Así que me fui, estuve 5 años trabajando todos los días en las Naciones Unidas.
y monitoreando en un principio, que era lo que hacía México. Pero después, bueno, nos dimos cuenta que ya no nada más podía ser México, sino una vez que estás en esos lugares, pues tú te enteras en realidad de lo que está pasando en el mundo. Y así fundamos también unos años más tarde Global Center for Human Rights, que es la organización que se dedica a monitorear estos organismos, pero con el fin de influir en lo que está sucediendo, porque padre, todas las batallas culturales que estamos enfrentando en nuestros países se cocinaron, se planearon en estos organismos y de estos organismos se lanzan al mundo. Usas la palabra monitorear. Monitorear, ¿qué exactamente y para qué? ¿Por qué Claro, es importante monitorear a las Naciones Unidas o organismos que dependen de Naciones Unidas? ¿Por qué? claro. Claro, monitorear me refiero a estar ahí todos los días, escuchando, viendo, tomando notas de lo que se trabaja todos los días. De hecho, bueno, la Agenda 2030 es como un proyecto muy grande que todo el mundo conoce porque así lo han puesto, ¿no? Lo han posicionado. Pero en realidad, en Naciones Unidas, en la Organización de Estados Americanos, en todas estas organizaciones, hay un trabajo día a día. No se planean las cosas de un día para el otro, no nacen así, ¿no? Sino que llevan una planeación, reuniones en donde se juntan, en donde planean estas agendas que después imponen a nuestros países. Y justo el para qué es porque nosotros nos hemos dado cuenta al estar en estos organismos internacionales que todo lo que llega a nuestros países en realidad comienza acá. Entonces, hoy en día, usted decía, nuestras creencias son amenazadas, nuestros derechos son amenazados, al pueblo se nos está silenciando y todo es porque se está gestando en estas organizaciones. Yo siempre les digo como los grupos progresistas o que se autodenominan progresistas, ellos han venido a estos organismos muy estratégicamente para desde estos organismos imponer su agenda, ¿no? Porque el impacto que tienen estas organizaciones internacionales es enorme, imagínense, Naciones Unidas, 193 países, la Organización de Estados Americanos, 35 países. Entonces, estos organismos les permiten saltarse el proceso legislativo y venir a estos organismos para que sean ellos quienes a través de la presión política, como es el caso de Naciones Unidas, o bien de casos que son estratégicamente planeados para cambiar las leyes de los países, como es el caso de la Organización de Estados Americanos, la OEA, con su corte, poder imponer esta agenda, ¿no? Y expandir esta agenda a nuestros países. Entonces, nosotros estamos presentes todos los días en estos organismos para dar seguimiento y para asegurar también que la gente, sobre todo los legisladores, nosotros trabajamos mucho con legisladores, que los legisladores se enteren de cómo les están robando la autoridad, que nosotros, el pueblo, legítimamente delegamos, bien elegidos o mal elegidos, pero legítimamente nosotros le dimos la autoridad a ellos para que nos representaran y no a estos organismos que está lleno de burócratas que son que nadie los votó, ¿no? Entonces es por eso que el trabajo de Global Center for Human Rights existe y por eso también estamos viviendo en Estados Unidos, porque hay que ir todos los días a estas reuniones y pues no tenemos que sacrificar el estar en nuestros países. Oye, pero entonces, según lo que me estás diciendo, los estados soberanos están dejando de ser soberanos. Claro, O sea, totalmente, padre. ¿está amenazada la soberanía de las naciones? Claro, por supuesto, está amenazada la soberanía de las naciones, está amenazada la democracia que ellos tanto se jactan de promover, porque cuando estos organismos actúan como cuasi legisladores e imponen estas agendas al pueblo en contra de su voluntad y sin respetar el proceso legislativo, lo que en realidad están haciendo es terminar con la democracia, ¿no? Porque O sea que estamos qué más teniendo un gobierno mundial, estamos apuntando hacia un gobierno mundial en el que no mandan realmente no gobiernan, digamos, la gente elegida por las personas de las diferentes naciones. Está apuntando exactamente. para allá.
exactamente. Sí, hacia allá está apuntando, ¿no? Y bueno, la Agenda 2030 tiene todo que ver como con esta estrategia, porque justamente los presenta pues como esta panacea, ¿no? O sea, una agenda casi que mesiánica que va a salvar al mundo, pero para ello hay que rendir tu libertad, tus derechos y someterte a esta agenda que es un verdadero engaño. Háblanos un poquito de esto, de la Agenda 2030 en general, qué es, porque sí, se escuchan cosas muy bonitas, es Cierto. como la promoción de los derechos humanos de todas las personas, el trato igual para todos, el cuidado del planeta, que haya Claro. condiciones de vida pues de mayor calidad para todos en el mundo, etcétera. Entonces, ¿es realmente eso la Agenda 2030? Y no, padre, no, no. La verdad es que yo les digo que en Naciones Unidas hay tres reglas que son las que rigen. La hipocresía, la mentira y la manipulación. Y nada de lo que se presenta en esta agenda es como se presenta, ¿no? En realidad, y bueno, nada más como para contextualizar un poco a la gente de que no ha escuchado o que no está tan familiarizada con esta agenda, y si quiere voy a presentar un poquito un PowerPoint, así tal vez nos ayuda también para que la gente pueda seguirnos, ¿no? Pero esta Agenda 20, esta agenda sobre todo ahora se le designa como la Agenda 2030, pero en realidad, ay, no sé si estoy compartiendo bien, padre, o no. Vamos a ver. A ver, Ah, ahí está. sí. Sí, sí ven perdón, la agenda ahorita está ahí en pantalla. No, no está. No Permíteme. está. A ver, No, no está. Está. A ver, trato otra vez. Sí, intenta ahí otra vez. voy a intentar compartir de nuevo, a ver si esta vez lo logro. Y si no, bueno, la platicamos. No, no, se tiene que lograr. Vamos a ver. Ajá. Y no me está dejando, qué raro, no me está dejando compartirla. Ahora sí, aquí está en pantalla, padre. Bueno, la Agenda 2030, como le decía, para que contextualizar a quienes nos están viendo, la Agenda 2030 consta de 17 objetivos. Estos 17 objetivos se planearon, no de la noche a la mañana. La Agenda 2030 se negoció fuertemente, o comenzó las negociaciones más fuertes desde el 2012 hasta el 2014, 2015, que es cuando esta agenda se publica. La Agenda 2030 en realidad se le da ahora ese nombre, pero son las metas de desarrollo sustentable. Eso es como se llaman. Y estas metas, que como le decía, son 17, cada una de estas metas también tiene objetivos concretos. Es decir, son 17 metas, pero hay distintos objetivos en cada una de ellas, 160 objetivos dentro de cada una de ellas. Así que cuando uno la presenta simplemente así, pues podemos ver que dice, bueno, cero hambre, cero pobreza, eh, eh, educación para todos, la igualdad de género, etcétera. Y pues claro, parece como algo totalmente bonito, pero como les decía antes, esto no es lo que parece, es totalmente distinto. Y aunque se oye un poco presuncioso, quiero como enfatizar, porque la gente no lo cree, a veces piensa que uno es conspiranoico y que se lo está inventando. Y bueno, yo tuve la oportunidad, de hecho, de estar dentro de las negociaciones, o sea, las negociaciones, padre, y a la gente que nos escucha, es cuando uno está en Naciones Unidas o en la OEA, en estos organismos internacionales, siempre hay dos salones. Un salón en donde hay solamente discursos y palabras bonitas y otro salón que es cerrado, que es donde en realidad se están discutiendo como todas estas agendas, ¿no? O qué es lo que va, estos documentos que luego van a ser los que impactan al mundo y los que impactan nuestra vida, padre, porque la gente piensa que es una realidad como tan lejana que no toca su vida personal. Y yo le digo Así que es. es que acá toca su vida, su familia, todo lo más íntimo que uno puede pensar que es intocable. Bueno, esta agenda está y las acciones de estas organizaciones están dirigidas para entrometerse en lo más íntimo de tu ser, como puede ser, por ejemplo, una libertad de creencia, ¿no? Así Sí. que
Esta agenda, como yo le decía, a veces se presenta como la agenda mesiánica, una agenda que va a salvar al mundo, pero que en aras de salvar al mundo tiene que todo el mundo como rendirse ante esta agenda, ¿no? Y entonces, recientemente, en este año, de hecho, se celebró una sesión especial en las Naciones Unidas para pedir a los países que aceleren sus acciones porque la agenda se tiene que cumplir para el 2030 y ya estamos cerca y según ellos estamos lejos de cumplir los objetivos y las metas planteadas en esta agenda, ¿no? Entonces, yo les digo siempre que en aras de, digo, se presenta como esta agenda mesiánica que vela por todos, imagínense, que no exista la pobreza, o sea, qué cosa tan más noble, que no exista, que todo el mundo tenga educación, todas estas metas que parecen tan bonitas, pero que entonces en aras de alcanzarlas, pues las personas tienen que rendir su libertad, sus libertades, sus derechos, los países tienen que rendir su soberanía y las empresas, porque nos implica a todos, las empresas tienen que rendir sus recursos, que dejar atrás sus ganancias, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que cumplir con esta agenda. Y, por ejemplo, las religiones también tienen que rendir sus creencias, ¿no? Y solamente así es como vamos a alcanzar la Agenda 2030. Entonces, cuando usted hablaba, padre, y comentaba de este como gobierno mundial, yo así es como lo veo, ¿no? Todo el mundo se tiene que rendir y ahora la gran panacea, el gran milagro va a ser el rendirse ante esta agenda, ¿no? Y eso es como lo que es muy fuerte de esta agenda. Ahora, o sea, para mostrarles justamente los principios que yo les digo que rigen en Naciones Unidas o estas organizaciones, que es la hipocresía, la manipulación y la mentira. Por ejemplo, y perdón, estas cosas, este material está en inglés, son recortes de la página, no está en español, pero bueno, yo les voy diciendo, esto es un contraste entre lo que es la meta 1, que es terminar con la pobreza, y la meta 14, que es el cuidado de los océanos y de los recursos marítimos. Si vemos cuáles son las acciones, esto es público, esto es en la página de Naciones Unidas, si nosotros vemos cuáles son las acciones que se han tomado respecto de terminar la pobreza, dice que hay 1,420 acciones. Si lo comparamos con las acciones que se han tomado para conservar los océanos y los recursos marítimos, hay 2,839 acciones. El doble, Entonces, o bueno, exactamente, casi el doble, sí. casi el doble. Entonces, imagínense, padre, si es verdad que su prioridad es en la pobreza, porque así lo presentan. Ellos lo primero que dicen es que va a ser un mundo, con esta agenda vamos a lograr la igualdad, la diversidad, etcétera. Y cuando tú vas a los datos duros que están presentando ellos mismos, te das cuenta que pues no es así, que su interés no es la pobreza, porque si fuese y que debería de ser realmente porque, y hago un paréntesis para decir, o sea, Naciones Unidas y estas organizaciones nacen con un propósito noble, ¿no? Que era el cuidar a la persona humana. El centro de todas las acciones de estos organismos en un principio era cuidar a la persona humana. Desafortunadamente, hoy en día eso ha cambiado y ahora, en vez de que la persona humana esté al centro, es simplemente un elemento más que se debe de adaptar a lo que estos organismos quieren o lo que estas agendas planean, ¿no? No solamente esta meta, mira, otra meta que es terminar con el hambre, lo mismo, ¿no? En contra del cambio climático, que es la meta 13. Si vemos el número de acciones, son 1,359 contra las 2,093 acciones, ¿no? También casi el doble. Entonces, cuando uno va y ve estos datos duros, es cuando se da cuenta en realidad de lo que hay esta agenda y cuáles son como los intereses de esta agenda, que es muy lejos de la realidad de lo que ellos presentan, que es que su prioridad es la persona humana y terminar con los grandes males del mundo como la pobreza y el hambre, ¿no? Perdón. Bueno, nada más como para seguir.
Por ejemplo, también está la meta 4, padre, que habla de educación. Sí, En el tema de educación, por ejemplo, fíjese lo que dicen los objetivos, ¿no? Les explicaba que son las metas, que es estos cuadros bonitos que nos dicen cosas hermosas, pero luego después, si uno entra a las páginas y hace clic en esa meta, va a venir una serie de objetivos. Entonces, estos son los objetivos de la meta de educación y entre ellos dice, por ejemplo, que los alumnos adquieran conocimientos y mire lo que dice, voy a empezar por acá, dice ciudadanía, la ciudadanía mundial. Esto lo dice la agenda, no lo digo yo. ajá. Eso es lo que plantean. Una ciudadanía mundial al enseñárselo a los niños. Lo que implica, padre, es el desarraigo de cualquier raíz. No, no se deben a su nación, no se deben a su familia, no se deben a su entorno, se deben a una agenda que es la que les va a salvar la vida, ¿no? Sí, bueno, eso va en detrimento de, sí, exactamente, de nuestros valores culturales, de nuestro sentido de pertenencia, el amor que tenemos a nuestra patria, etcétera, ¿no? Claro, claro. Y bueno, en esta misma meta de educación se habla de la igualdad de género, los derechos humanos, enseñar, por ejemplo, dice adecuar las instalaciones educativas que tomando en cuenta la diferencia de género. Género en el contexto internacional, y creo que hoy ya es una realidad en todos los países, significa no hombre, no significa hombre y mujer, significa lo que tú quieras hacer, ¿no? Y entonces hoy ya lo estamos viendo, la identidad de género, que cada quien se percibe como quiere y bueno, uno tiene que respetar eso y ya la Agenda 2030, esto es desde 2015, tenía que cambiar o ordena a los países cambiar sus instalaciones educativas para irlo adaptando a todas estas diferencias, ¿no? Con el discurso de la no violencia y de ser inclusivo. Entonces, estas son las verdaderas amenazas que están ahí dentro, padre. Por supuesto, el aborto tenía que ser y fue una de las grandes discusiones. De hecho, ahí se quedó mucho tiempo discutiendo los países. ¿Por qué? Porque en la meta 5, que se habla de igualdad de género y el empoderamiento de la mujer y de las niñas, los objetivos que están planteados en esta agenda, en concreto el objetivo 5.6, es asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos. Y esto, el lenguaje, padre, en estos organismos internacionales significa aborto. Eso es en realidad todo lo que significa, ¿no? Y O esto sea, es lo que se derechos está promoviendo. reproductivos no tiene que ver realmente con reproducción. O sea, Exactamente. tiene que Y ver ahí, con justo, eliminación de... claro, y justo por eso yo les digo que existe estas reglas, ¿no? La manipulación, la hipocresía y la mentira. O la hipocresía ya la vimos, o sea, cómo en realidad las acciones que toman para los verdaderos males del mundo no son enfocadas a la persona humana, sino a ciertos intereses. Y la mentira y la manipulación, porque claro, como usted dice, imagínense, derechos reproductivos. ¿Quién va a pensar que derechos reproductivos significa aborto? Más sin embargo, si uno entra a las páginas de las Naciones Unidas, el Fondo de Población Mundial, por ejemplo, y ve derechos reproductivos, todo es aborto, ¿no? Es todo lo contrario a la reproducción, justamente. Y se manipula el lenguaje a propósito, se ponen ciertos términos, en estos organismos el lenguaje es todo, se ponen ciertos términos para manipular y para que pase fácil. Y ya que están ahí, entonces sacan los dientes, ¿no? Por decirlo como de alguna manera. Y lastimosamente, padre, nuestro México fue uno de los actores principales. De hecho, México en Naciones Unidas tiene un rol muy importante. Es como de los que liderea, digamos, la discusión. Cuando les platico de este salón cerrado en donde no puede entrar la gente y que es donde en realidad se cocina todas estas agendas y todos estos documentos que van a impactar las legislaciones de nuestros países, pero nuestras vidas también. Ahí México, digamos que es uno de los países que lleva la voz cantante. Y aquí está, esto que están viendo en la pantalla,
es justamente simplemente un recorte de Naciones Unidas, de la Oficina de Naciones Unidas en México. Y ellos reconocen, de hecho, este papel activo de México durante las negociaciones, que son estos salones cerrados, ¿no? O sea, y México, lastimosamente, por muchos años, no ahora con este gobierno, tal vez no nos sorprende, pero desde hace muchísimos años, México en ese salón cerrado, en donde nadie le veía, siempre apoyaba todos estos temas, padre, el aborto, la educación sexual de los hijos, que ya vemos que es en realidad más bien un adoctrinamiento y no realmente una educación. ¿Desde cuándo que México apoya todo eso? Y padre, yo llegué a Naciones Unidas en el 2007 y llegué a Naciones Unidas justamente porque México ya estaba apoyando todos estos temas. Así que no Pero es los que este apoyan, gobierno. la gente que está allí apoyando estas iniciativas, ¿la envía el gobierno de México? Exactamente, padre. O sea que cada país tiene una representación ante estos organismos multilaterales que se les llama, es como una embajada, pero en el nombre, digamos, cuando es ante una representación multilateral, es decir, de muchos países, se le Sí. dice misión. Entonces, se llama la misión de México ante Naciones Unidas o la misión de México ante la Organización de Estados Americanos. Y así cada país tiene su misión. Esa misión está constituida o compuesta, encabezada por un embajador y después por diplomáticos, ¿no? La mayoría de veces. ¿Quién decide en México qué personas van a representarnos allí? Y Cancillería. Cancillería decide. A ver, Cancillería decide como el personal de diplomáticos de profesión. El presidente muchas veces designa, la mayoría de las veces es quien designa al embajador, que es quien encabeza, y quien encabeza es quien va a marcar la línea del país. Y también van como parte de estas delegaciones o cuando hay un tema específico, las secretarías. Por ejemplo, en el tema de mujer, la Secretaría de la Mujer, ¿no? El Instituto Nacional de las Mujeres, quien encabezaría el instituto iba a las reuniones. O, por ejemplo, en el tema de población y desarrollo, siempre iba la CONAPO, el director de la CONAPO eran, porque se consideran como los especialistas del tema. Entonces, o sea, hay sí Cancillería, pero también está la parte como de las secretarías y además el Ejecutivo como tal, también nombrando a los embajadores. Así Oye, que, pero pues si ahí. estoy entendiendo bien, entonces hemos tenido en estos últimos años, desde que mencionaste tú, gobiernos de tres diferentes partidos Uh-huh. políticos. Quiere decir que independientemente del partido político, nuestros representantes han estado apoyando estas agendas. Exacto. O sea, no ha hecho ninguna diferencia que gobierne un partido u otro. México ha estado apoyando estas agendas. Claro. Otra pregunta. ¿Los gobiernos han informado a los mexicanos que están apoyando? ¿Han sido claros en decirle a los mexicanos, estamos acá apoyando estas agendas, estamos apoyando el aborto, estamos apoyando la ideología de género, etcétera? Porque Claro yo que no no, padre. recuerdo haber escuchado eso. Y claro, no, por supuesto, no lo va a escuchar, ni lo escuchará, ni lo escuchó antes, ¿no? Justamente por eso existe nuestra organización, Global Center for Human Rights, porque lo que yo le decía es, nos dedicamos justamente a seguir a los gobiernos, porque lo que ellos dicen en estos organismos internacionales, padre, no tiene nada que ver con su legislación. Entonces, hay un disociamiento de lo que es la legislación, la constitución a la que el gobierno se debe y que fue así escrita y votada por el pueblo a través de sus representantes y la posición que el gobierno toma ante estos organismos y hay algo peor todavía, padre, no solamente la posición que toma el gobierno, muchas veces como estos salones son cerrados, es a veces la posición personal. Yo siempre les digo, los diplomáticos dejaron de ser ciudadanos de su país y se convierten en ciudadanos del mundo. Y ellos lo que les preocupa, su prioridad es quedar bien con el mundo. ¿Cómo voy a agradar a los europeos? ¿Cómo voy a agradar a Estados Unidos? Y no les importa su pueblo.
mucho menos su legislación. A ellos lo que les ¿Personalmente importa. tienen algún tipo de retribución, de ganancia, no necesariamente económica, pero qué ventajas tiene para alguien que va representando un país apoyar todas esas agendas? No, en realidad creo que yo no sé, no creo que de dinero, no creo que les den, tal vez sí, no sé, no, pero a mí no me consta y yo nunca hablo de lo que no me consta. Pero lo que sí es, yo sé que ellos aspiran a quedarse en estas grandes ciudades, ¿no? O sea, hay mucha gente que muere por vivir en Washington o muere por vivir en Nueva York o muere por vivir en Ginebra o todas estas ciudades grandes que es donde están basados estos organismos y ellos eso es lo que aspiran. Y entonces, con el fin de poder llegar a estos lugares, ellos venden a su país con total de poder conseguir estos puestos y congraciarse con el mundo o con estas organizaciones. Ok, pues, muy bien, vamos Bueno, adelante. claro, aquí nada más digole que, o sea, algunos como ya ejemplos concretos de cómo se está aplicando la Agenda 2030 en nuestro país. Esto también, todas las imágenes son tomadas de la página oficial de las Naciones Unidas en México. Y aquí ellos incluso tienen como clasificado toda la información de en qué estado se está haciendo, cuáles son las metas que están aplicando, etcétera. Entonces, por ejemplo, en esta acción que dice la abogacía y asistencia técnica al gobierno para la implementación y monitoreo de los acuerdos internacionales. O sea, no solamente es la Agenda 2030, vea, lo que está resaltado en amarillo dice la implementación y el monitoreo del consenso de Montevideo, la Agenda 2030 y los compromisos de Nairobi. Esos tres documentos, padre, sobre todo el consenso de Montevideo, es un documento que se hizo hace, no recuerdo cuántos años, pero hace pocos años, no, yo todavía estaba en Naciones Unidas, bueno, no tan pocos años, pero hace algunos años atrás, 8 años tal vez, se hizo un evento en Montevideo en donde acudieron representantes del gobierno, no de alto nivel, no los secretarios, sino gente que mandaron a cubrir un evento que trataba sobre población y desarrollo. Bueno, ahí se creó este famoso documento que es el Consenso de Montevideo. El Consenso de Montevideo es un documento en donde yo les digo es como la carta a Santa Claus de los grupos abortistas y de los grupos LGBT, etcétera. ¿Por qué? Porque ese consenso tiene hasta eutanasia, aborto, todo lo que usted se puede imaginar está dentro de ese consenso. ¿Y qué es lo que está haciendo Naciones Unidas? Ayudando a México para que se implementen estas políticas, cuando estas políticas todavía no forman parte como de nuestra legislación. Bueno, ahora ha cambiado en algunos estados, ¿no? Pero en general no forma parte de la legislación. Y sin embargo, así es como la impulsan y lo dicen abiertamente, padre. O sea, no es algo, yo se los muestro porque a veces la gente cree que uno es conspiranoico, que se inventa. No, esto es información pública, uno puede verlo y esto lo están haciendo con nuestro país y como usted dice, el fin es justamente pues acabar con nuestras libertades y entre ellas, por supuesto, la libertad religiosa, ¿no? O sea, la libertad de creencia. Y uno de los... Nos están Perdón, monitoreando, por lo que entiendo allí, nos están monitoreando, o sea, nos revisan para ver si vamos bien con esas agendas. Eh, exactamente, una pregunta, sí. ¿tienen autoridad? O sea, esto está siendo, digamos, en un marco de legalidad o este es una invasión a la soberanía de los estados? Bueno, es una invasión a la soberanía de los estados, pero con el permiso de los estados, de quienes quieren, ¿no? Porque esto no pasa en todos lados. Yo conozco otros países en los que fuertemente se han opuesto a esta imposición, en los que sí existen voces disidentes que están exhibiendo lo que se está tratando de hacer con su cultura, con sus pueblos. Pero en un país como México, México, yo le digo, está totalmente rendido ante estos organismos internacionales. O sea, México es la voz cantante en todos estos temas
y es uno de los países en los que se le abrió la puerta y bueno, cuando a Naciones Unidas o a estos organismos les abres las puertas, ellos entran hasta tu cuarto, no solamente a tu cocina, Ok, ¿no? pero a ver, esta gente que está representando a México ahí, obviamente la estamos pagando los mexicanos con nuestros impuestos Exactamente, y sí, nosotros pagamos sus salarios, sí, pero no sí, sí, sabemos lo que están haciendo allá, lo que están haciendo a nombre de exactamente. todos los mexicanos, no tenemos, y no tenemos manera ni siquiera de oponernos. Claro, porque al no saber, ¿cómo te opones, no? Ajá, Entonces, es importante por eso el informarse y eso es parte de lo que nosotros hacemos. Nosotros, porque trabajamos con muchos países, no solamente con México, tenemos la oportunidad de estar en estos salones y de observar qué es lo que cada quien dice, incluso quiénes son quienes lo dicen, las personas en concreto que lo dicen. Y nuestra tarea es un poco como, pues, que se les pida cuentas a estas personas. ¿Y quién les puede pedir cuentas? Pues le puede pedir cuentas otro poder, como el legislativo, que es además un poder que se está viendo afectado por las acciones que están tomando, que están llevando a cabo en estos organismos. ok. ¿Y qué pasa? Bueno, dice, es que me impacta mucho esto de que nos estén monitoreando. ¿Qué pasa si ellos consideran que no vamos bien? Bueno, otra cosa, si, como usted decía, ellos te piden cuentas, ¿no? Entonces, esto uno les tiene que, y existen los informes en donde uno les tiene que rendir cuentas de cómo va avanzando hacia estos objetivos, qué acciones estás tomando, cuáles han sido los avances, etcétera, ¿no? Entonces, uno les tiene que rendir cuentas y ellos te califican y si no, te jalan las orejas y aquí hay algo muy importante, padre, que estas organizaciones internacionales no son entidades supranacionales, no están por encima de los gobiernos, eran entidades que se crearon para propósitos muy concretos. Y en realidad los países son los dueños. Y ahora lo que estamos viviendo es que existen organismos autónomos supranacionales que imponen y que incluso son capaces de condenar a los países por no obedecer lo que ellos quieren. Y cuando me refiero a ellos es la burocracia que forma parte de estos organismos y por supuesto también hay países, hay empresas o sí, todos sabemos Bill Gates, Soros, toda esta gente le pone muchísima plata a estas organizaciones y para que sigan sus intereses, ¿no? Ok, sí. Gracias. Adelante con la exposición, Sí, por favor. digo, nada más muy rápido para no seguir otro ejemplo en México, aquí está cómo se está promoviendo también todo lo que es la salud sexual, la salud reproductiva, la igualdad de género, que como les decía, es igualdad de género, género no es hombre y mujer, género es lo que tú quieras hacer, ¿no? Y salud sexual y reproductiva es aborto también. Eh, todo el tema, por ejemplo, de población, o sea, mire, aquí te dicen incluso los estados en los que se están enfocando, Guerrero, Hidalgo, Puebla, y al final de cuentas nos damos cuenta que el tema de población y desarrollo, cuando ellos hablan de población, pues en realidad es todo lo contrario, ¿no? Entonces, como solamente para empezar a finalizar como este tema, en realidad lo que tenemos que leer de la Agenda 2030 es que en donde dice fin de la pobreza, en realidad lo que ellos están buscando es reducir la población y por eso la promoción del aborto. En donde ellos dicen hambre cero, en realidad lo que están imponiendo es un monopolio a ciertas empresas de ciertos alimentos. Hoy lo estamos viendo que nos quieren hacer comer bichos, etcétera. Donde dicen salud, bueno, todos se tienen que rendir ante sus políticas, por ejemplo, de una vacunación obligatoria. En donde hablan de educación, en realidad es un adoctrinamiento y etcétera. Cuando uno empieza a ver en realidad todos estos objetivos, padre, es totalmente lo contrario de lo que nosotros creemos leer. Es totalmente lo contrario y por eso yo insisto
que estas 3 reglas, que son justamente, que rigen las organizaciones, como la manipulación, la mentira, son las reglas de verdad que es con las que nosotros debemos de leer cualquier cosa que venga de estas organizaciones, porque lastimosamente hoy son instrumentos de colonización, y se está tratando de imponer ciertas agendas en contra de la voluntad del pueblo y, por supuesto, eliminando como todos nuestros valores y los valores de nuestras culturas. Así es. ¿A dónde, bueno, a ver, a quién conviene todo esto? ¿Quién sale ganando con todo esto? Sabemos personas, organizaciones, sabemos quiénes salen ganando con estas cosas. Bueno, sí, o sea, así, o sea, definitivamente, por ejemplo, alguien como Bill Gates es el segundo donante. Hay una lista de donantes, ¿no? Después de Estados Unidos, Bill Gates es la persona que más dona a la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo. La Organización Mundial de la Salud, solo para darles un ejemplo, el año pasado sacó una guía sobre aborto. Y en esa guía, perdón, lo que dice la organización o los estándares a los que quiere obligar a los países es que el aborto debe de ser libre y gratuito, que no debe de haber, por ejemplo, consentimiento de los padres cuando una niña quiere abortar, basta simplemente que ella acuda y diga quiero abortar y eso tiene que ser todo. Y, por ejemplo, que se elimine la objeción de conciencia, que no puede haber objetores de conciencia, porque eso implica que el aborto no se puede practicar. Entonces, en aras de que se haga una realidad, hay que eliminar la objeción de conciencia. Entonces, esto solo como un ejemplo, padre, de a quienes beneficia como estas agendas, ¿no? O sea, hay países también que se benefician con estas agendas y que están tratándolas de imponer y que ponen muchísimo dinero. Nosotros, por ejemplo, en el tema de la OEA hicimos un informe sobre el financiamiento de lo que es la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana. 2 organismos que se dicen defender los derechos humanos, que se dicen organismos imparciales a los que tú puedes acudir y ahí vas a tener justicia. Y cuando te das cuenta y vas a las fuentes de financiamiento, ves que en realidad, por ejemplo, gobiernos europeos como Noruega, Suiza, muchos nórdicos, pero por ejemplo también España, le da dinero para que avance ciertos casos, no todos los casos, ¿no? O sea, uno diría, bueno, le da dinero para que opere bien la corte, no, para que avance ciertos casos. Es decir, están comprando casos, ¿no? Estos países. Así que definitivamente alguien se beneficia de todas estas agendas, pero los que sí no se benefician de esto es el pueblo. Y padre, también le pasé un video que a mí me gustaría que lo pusiéramos, Sí, porque vamos a ponerlo. cuando le platicamos a la gente de esta agenda, piensa que es una locura, pero cuando te das cuenta de que todas estas organizaciones, porque no solamente es Naciones Unidas, es el Foro Económico Mundial, que es este video, está todo el Banco Mundial, todos estos organismos internacionales están dados para esta agenda. Y este video, lo aclaro, fue del 2017, pero fíjese ya desde este año lo que ellos planteaban como las predicciones para para el 2030. Ok, vamos a verlo.
Fíjese, padre, o sea, como en ese video ya nos mostraba cosas que ya están pasando, ¿no? Ahora, quiero aclarar que este video, o sea, estas son exposiciones de gente que acude a este foro económico mundial, pero que al final de cuentas son los pensadores, ¿no? O sea, había una polémica de decir, no, no, esta no es la postura. Bueno, ellos son los expositores, ellos son los pensadores de estos organismos, de estas entidades, y estos organismos o estas entidades son las que marcan la agenda y lo que debe de regir al mundo. Así que es una, o sea, si vemos, ahí podemos ver cómo ellos ya están planeando, por ejemplo, el que ya no vamos a comer carne, vamos a comer bichos. Hablan y me impresiona mucho cómo hablan de, por ejemplo, las democracias, ¿no? El último, la última, la 8, dice, claramente dice, los valores de... Eso me llamó mucho la atención. Está Este, muy claro, dice aquí, antes, los valores los valores, occidentales serán puestos a prueba. claro, Y los valores occidentales significan los valores cristianos, creo yo, ¿no? exactamente. Claro, por supuesto. Y luego dice también las democracias, ¿no? Entonces vamos a tener que repensar las democracias. Vamos a, por el cambio climático, la gente se va a mover y entonces vamos a tener que recibir a todos, es decir, la migración, puertas abiertas, ya no van a existir fronteras. Vamos a ser felices sin tener nada. ¿Por qué? Porque no necesitamos nada cuando vivimos conforme estas agendas, ¿no? Es lo que necesitamos es rendirnos ante estas agendas, etcétera. Sí, esto nos lo muestra claramente como qué es lo que hay detrás de todas estas pues metas y como todas estas, como decíamos, agendas que, bueno, se presentan como los salvadores del mundo, pero que en realidad a quienes están salvando es solamente a unos pocos, y eso pues silenciando a la gran mayoría de la población, ¿no? Ok. A ver, un momento, vamos a volver aquí a donde estamos tú y yo. Eh, Ajá. para ir aterrizando el tema, ¿qué puede hacer o qué debe hacer un ciudadano de cualquier nación que esté preocupado por su futuro, por el futuro de sus hijos? ¿Qué es lo que se puede hacer ahora y se debe hacer? Y bueno, ¿qué pasaría si no hacemos nada? Este, Bueno, yo creo que lo primero, padre, es tenemos que participar en política. Y participar en política significa el comprometernos, por ejemplo, desde nuestro voto. ¿Por quién estamos votando? Porque por quien votemos va a tener un impacto, es quién va a decidir qué política va a regir en estos organismos, cuál va a ser la postura de nuestro país ante estos organismos sin que nos enteremos. Entonces, por eso es tan importante también saber por quiénes vamos a votar. Necesitamos, yo creo que una de las acciones como más al alcance, por ejemplo, de las personas puede ser también el voto por el legislativo. O sea, entérate de verdad de lo que tu legislador piensa, qué es lo que, ha sido su trayectoria y también qué cumple y qué no. Y que nosotros nos empecemos a involucrar. Yo le decía, padre, que a mí me duele mucho no vivir en México, porque la verdad es que es un país muy bonito y aunque Estados Unidos tiene sus cosas buenas, la verdad que uno le llama la sangre, ¿no? Pero en realidad, cuando uno está en estos organismos, te das cuenta de, de que si tú no votaste correctamente, pues entonces por eso estamos viviendo lo que estamos viviendo, ¿no? Porque ese voto que era tan importante, que no le diste seguimiento a mí, perdón, o sea, a mí lo que más admiro de Estados Unidos, una de las cosas que más admiro es cómo se involucran en la política. Y yo al principio yo me reía cuando veía a una persona con un cartelito enfrente de la Casa Blanca, por ejemplo, y yo decía, pero ¿qué va a hacer esta persona sola? Bueno, ahora después de ver todo esto en estos organismos, después de estar metida en este trabajo por tantos años, me doy cuenta que es la única forma, o sea, hacer tu voz valer, hacer tu voto valer, ¿no? Y que qué valiente el levantarse con una pancarta e irse a plantársele a su presidente, o sea, ese es un comenzar, ¿no?
qué importante nuestro voto por el legislador, qué importante que le demos seguimiento, que sepamos si es bueno o no, qué ha hecho para ver si lo reelegimos o no, ahora que se puede la reelección. Esa es una herramienta tremenda para nosotros porque si realmente les damos seguimiento y les pedimos que rindan cuentas, pues entonces vamos a poder también ejercer como presión para que esa persona actúe conforme lo que prometió. Pero lastimosamente, padre, yo lo que veo como el por qué, una de las grandes razones por qué estamos perdiendo esta batalla cultural es porque nos gana nuestra comodidad. A nosotros nos duele mucho el tener que salir un domingo a las 9 de la mañana o a las 12 del día a marchar, a manifestarnos con millón. No, porque no, pero que vaya, no, yo no voy a ir, pero va a ir mi vecino, no, no, es que van mis papás ya, no, yo para qué voy, no sé qué. Ay, no, es mucha gente. O sea, no nos comprometemos o nos comprometemos hasta donde no nos duele, ¿no? Cuando nos duele, ahí se acabó el compromiso, padre. Y esa es la gran ganancia de la oposición. Ellos, sin importar la hora que sea, sin importar el sacrificio que implique, ellos están ahí comprometidos. Si tienen que ir con su legislador, son los que estaban, yo trabajé en el Congreso como asesor legislativo y quienes estaban ahí esperando para hablar con el legislador era esta gente. Mucha gente dice, no, pero yo trabajo, no sé qué. Bueno, apoya una organización que haga ese trabajo por ti, organízate con tus amigas. Hay muchas señoras que se pueden organizar y decir, bueno, dedícale una mañana y vete a sentar y plantártele a tu legislador. Hay como incluso levantando la voz con tus propias amigas, sabiendo que seas valiente y que digas realmente lo que piensas, porque hoy hasta nos hemos silenciado, padre, Así es. y nosotros no decimos la verdad y al no decir la verdad, pues esa verdad está desapareciendo justamente porque nadie la proclama. Y a Yo veces, creo que exactamente, exactamente. sí, Yo quería decir algo sobre, bueno, mira, está habiendo un cambio en la cuestión política. Me sorprendió mucho que dijeras que gobiernos anteriores mexicanos estuvieron promoviendo estas agendas y lo dijeron y sabíamos, o incluso hasta podríamos pensar que un determinado partido está en contra de esa agenda si resulta que no, que allá, donde nosotros no sabíamos, estaban promoviendo cosas con las que no estamos de acuerdo, ¿no? Y no nos claro, lo decían. Ahora tenemos una cierta ventaja de que ya son más descarados. Ahora sí, sí te lo dicen abiertamente, yo estoy claro, aquí para promover el aborto, yo estoy aquí para promover la perspectiva de género, o como le llaman, que no es otra cosa que la agenda del abecedario. Ahora te lo dicen descaradamente, claro, pero lamentablemente yo a veces veo algunos mexicanos diciendo, no, es que uh, quien dice abiertamente que está en contra de todas estas cosas, no tiene ninguna posibilidad, hay que ser realista, etcétera. Pues claro, no va a tener ninguna posibilidad claro, ningún político que se atreva a cuestionar todas estas cosas si nadie le da el apoyo. La claro. posibilidad se la damos nosotros, ¿no? Pero hay Ujú. gente apática y también otra cosa que yo he visto lamentablemente en nuestro país y tal vez es problema en todo Hispanoamérica, es el gran lavado de cerebro que ya han pasado, por el que ya muchos han pasado, ¿no? O Sí, sea, lamentablemente hay mucha gente que ya está convencida de que esto está bien. O sí, sea, hay gente que ya está convencida de que traer hijos al mundo es irresponsable, que ahora sí, mismo no es tiempo de tener hijos, que ahora mismo no es tiempo de comer carne, que tenemos que ser sí, veganos. Hay gente que ya está convencida de esto, porque estas agendas, además de imponerse por vía política, bueno, se están imponiendo por vía educativa, por vía de los medios de comunicación, o sea, los famosos las promueven, los artistas, claro, los políticos. sí. Entonces, prácticamente la televisión, el cine, se están convirtiendo en instrumentos de lavado de cerebro y lo están haciendo Claro. bastante. La gente tiene que despertar. Ahora, ¿dónde puede informarse una persona de todas estas cosas? Bueno, nosotros tenemos nuestras redes, pueden entrar a la página de Global Center for Human Rights y ahí van a encontrar cuáles son nuestras redes para que nos puedan seguir, para que se puedan informar. En la descripción de este video, para que sepan todos, van a encontrar el link
a esta página que nos menciona Neidy en la descripción de este video para que puedan investigar por su cuenta. No podemos agotar el tema en un programa, Claro. pero aquí la intención es despertar el interés y que nos informemos, porque si tenemos un enemigo que no conocemos, que no sabemos que existe, no nos vamos a defender de ese enemigo y podríamos incluso estar cooperando con el enemigo sin saberlo. Sí. Entonces, la información es fundamental. Entonces dices que allí en esa página, cuyo link vamos a poner en la descripción, pueden encontrar también las redes sociales a través de las cuales ustedes difunden información. ¿Esta información se difunde también en español? Sí, sí, sí. De hecho, tenemos más en español porque nuestro trabajo, aunque es estar acá en Estados Unidos, digo, estamos aquí porque aquí están las organizaciones, pero trabajamos mayoritariamente para Latinoamérica, todos los países de habla hispana y también el Caribe, pero bueno, por eso tenemos más en español, por eso lo van a encontrar en español. Muy bien. Entonces, informarse es una cosa, participar en política, esa es otra cosa importante. ¿Qué otro consejo darías? Bueno, como le decía, hablar también, ¿no? Hablar con los otros y ser valiente y defender todavía lo que crees y lo que te estás dando cuenta, porque como bien dice usted, padre, ya muchas mentes están adormecidas, pero están adormecidas porque no oyen la otra versión, nada más oyen una versión de las cosas y por eso es tan importante también hablarlo y también decirlo sin miedo, así como lo dicen. Yo siempre les digo, ¿por qué? ¿Por qué nos va a dar pena decir que defendemos a un bebé cuando a ellos no les da pena decir que matan a un bebé? O sea, como por qué, en qué momento ahora nosotros somos los que nos tenemos que callar, ¿no? O sea, nosotros nos hemos autocensurado y creo que eso está haciendo un daño tremendo para esta confusión. No hay nadie que se atreva a decir no por esto. Y sí, y también debes de estar preparado porque probablemente no serás muy querido. En algunos ámbitos perderás amistades. A mí me ha pasado muchísimo, padre. He perdido muchísimas amistades. Recibo cualquier cantidad. De hecho, mis redes las cerré porque recibía mensajes tremendos por lo que hago. Y bueno, la verdad es que, bueno, prepárate para eso, pues, ¿no? O sea, no importa, yo creo que pues aquí no se trata de ser, de que nos quieran, digo, es lindo que te quieran, pero si no te quieren, ¿qué importa, no? O sea, uno debe de tener muy claro cuáles son tus aspiraciones, cuál es tu misión y ser como fiel a esa misión y no al mundo. Esta es la lucha por la familia, la lucha por la vida, por la libertad. Claro. Tiene que ver con todos nosotros. Y yo creo también que es importante. Mira, cuando alguien se anima a expresar un punto de vista según la recta razón, según el sentido común, es verdad que puede encontrar oposición. En las redes sociales yo encuentro mucha oposición y insultos y todo eso, pero mira, en el ámbito de los grupos sociales, de los círculos de amigos, cuando se toma un café, cuando compartes con los compañeros de trabajo, también sucede que cuando uno se atreve a decir lo sensato, otro dice, tiene razón. Por ejemplo, eh, a muchos les da miedo defender que las mujeres tienen derecho a que no se metan varones en sus baños. Claro. Pero a ver, en el ámbito de las redes sociales parece que todo mundo está de acuerdo con eso, pero en el ámbito privado, tú platicas con alguien que tiene una hija adolescente y le dices, oye, ¿a ti te gustaría que detrás de tu hija entre al baño un tipo? Te va a decir que no. Te va a decir que no. ¿Te gustaría que donde está tu esposa en el baño llegue otro? Te va a decir que no porque es sentido común. No se va a atrever a decirlo en las redes sociales porque se lo acaban, pero en el ámbito normal, no virtual, en la vida real, la mayoría piensa que es razonable que las mujeres tengan su propio baño. O sea, y cualquier varón que tienes una mujer que es importante en tu vida, tu madre, tu hermana, tu esposa, tu hija, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo en que no quieres que un hombre la siga detrás cuando entra al baño? O sea, entonces muchas cosas en los ámbitos privados nos damos cuenta de que somos muchos los que pensamos igual. Es cierto. Tiene toda la razón, padre, es verdad. O sea, en el ámbito público tenemos a los medios de comunicación y por eso se hace esto tan ruidoso y pareciera que es la mayoría y por eso uno
se calla, pero como usted dice, cuando uno lo hace uno a uno o en un grupo pequeño, uno entonces se da cuenta de que la gente está con uno también. Y otra cosa como muy importante es, a veces no es porque tengan una mala intención, a veces simplemente es falta de formación. Y Sí, pues aquellos que hemos tenido la formación y la información también es responsabilidad nuestra, pues compartirla. A nosotros como parte de nuestra misión, nosotros, por ejemplo, nos sentamos con los embajadores y les explicamos qué es en realidad lo que significan esas agendas, porque hay embajadores, padre, que tienen, ellos vienen de otros ámbitos totalmente distintos, ellos no tienen agendas, auténticamente no tienen agendas, pero llegan estos organismos y les presentan estos documentos en donde dicen, ah, sí, promover los derechos reproductivos. Pues derechos reproductivos suena como algo positivo, ellos no saben qué hay detrás de eso. Cuando ellos entienden en realidad qué es lo que hay detrás de esos términos, cuáles son las agendas que se están promoviendo, ahí es donde ellos dicen, ah, no, espérate, yo con esto no voy, mi país no iría con esto, mi gente no, esto se opone a todo esto, etcétera. Entonces, eso es como muy importante y así es como podemos hacer también pues una misión pues una misión, ¿no? Casi que de evangelizar, digamos, de evangelizar del tema de los diferentes temas, para que ellos entiendan en realidad, pues, cuáles son lo que hay detrás de todas estas agendas. aquí estoy mostrando la página de Global Center for Human Rights para que puedan ir a verla. También vuelvo a decir, el link está en la descripción de este video para que Sí, se informen, para despertar. Ahí estás tú como parte del equipo. del equipo, sí. Eh, ajá. Este equipo está formado por gente de diversos países. Sí, de hecho, bueno, Sebastián que encabeza la organización es argentino, yo soy mexicana, Maloro es mexicano, María es francesa, tenemos también a otros que, bueno, no están como en la primera plana, digamos, pero hay colombianos, hay también, bueno, más argentinos, guatemaltecos, tenemos de varios países que están trabajando con nosotros, padre. Muy bien. Y ya, última pregunta para terminar. ¿Hay algunas organizaciones en los diferentes países de Hispanoamérica? ¿Puede la gente encontrar organizaciones que apoyen este monitoreo, esta pues resistencia al Claro. ataque que se hace a nuestras libertades? ¿Sí hay? Sí, sí, ustedes pueden pasar a la página se llama CIFAM, es una página, es una organización, perdón, que se dedican al monitoreo de Naciones Unidas. Ellos son muy buenos, la verdad, porque nada más se especializan en Naciones Unidas. Está otra que siempre me confundo el nombre, pero Bueno, pero esos eh, links me los pasas para yo se los ponerlos puedo también. pasar y se los pone ahí, claro, Ahí está en la claro. descripción. Sí, yo se los voy a poner. Nosotros nos dedicamos principalmente a Latinoamérica y mucho a la Organización de Estados Americanos, por lo que le decía en un principio. La Organización de Estados Americanos tiene este sistema cuasi judicial, es decir, una corte y una comisión que están haciendo un daño tremendo a nuestros países, porque a diferencia de Naciones Unidas, que tiene un poder solo político, la OEA tiene un poder jurisdiccional y eso es muy grave y por esa corte nos están metiendo muchísimos goles. De hecho, La Corte Interamericana de Derechos Humanos, recuerdas esa exactamente. corte. Terrible, terrible. De hecho, Otro día te invitaré para que nos hables de esa corte, porque creo que claro, merece la pena un programa, ¿no? Porque no creo que sabemos sí. qué alcance tiene. Exactamente. De hecho, van a ver en nuestras redes cuando entren ahorita un caso que es crucial con el que se está tratando de imponer el aborto en todos nuestros países, padre. O sea, 6 jueces van a decidir va a ser la legislación para 20 países, que en esos 20 países habitan 650 millones de personas. Es decir, 650 millones de personas seremos silenciadas y 6 jueces que no representan a nuestro país porque Que no fueron elegimos políticas. nosotros. Exactamente. Así que van a encontrar mucho el caso Beatriz. Ya en otra ocasión les platicaré de él. Pero bueno,
En resumen, hay varias en Naciones Unidas, no hay en la OEA, por eso es que nosotros hemos estado, por eso también con ese propósito, también creamos la organización Global Center for Human Rights para enfatizar este tema y para meternos sobre todo en los temas de la Corte y de la Comisión que están haciendo un daño tremendo a nuestros países y a nuestras culturas. Nedi, pues qué interesante todo esto. Muchas gracias de verdad por haber aceptado la entrevista. Creo que será de mucho provecho. Y vuelvo a decir, la intención de este programa no es darte toda la información, porque es imposible hacerlo en un programa. La intención es que nuestra audiencia despierte, que se motiven a informarse más y a actuar ahora que es posible, ¿eh? Porque recuerden, cuando el totalitarismo llega a un cierto punto, hay un punto en el que ya no se puede hacer nada. Claro. O sea, hay un punto en el que tienen el control total y ya no se puede hacer nada. Basta ver a nuestros hermanos de Cuba. Claro. ¿Cuántas décadas llevan allí y no han podido sacudirse el totalitarismo? ¿Verdad? Venezuela. Entonces, en muchos otros lugares estamos mal, pero no estamos al punto en que ya no podemos actuar. Ahora es el tiempo de actuar, si no lo lamentaremos, pero cuando sea demasiado tarde. Así es que es importante. Te agradezco mucho, Neidy. Como mexicano, me siento orgulloso de que una paisana mía esté trabajando en estas cosas. Como católico, pues también una hermana en la fe. Muchas gracias, de verdad. Le pedimos a Dios que bendiga a ti y a todas las personas que están trabajando por concientizarnos y por parar estas agendas que están en contra de todo lo que nosotros creemos y de lo que ha construido la civilización de la cual todavía podemos disfrutar muchas cosas. Entonces, bueno, que Dios te bendiga en el trabajo que haces, que la Virgen María te cuide, te proteja. Gracias por darnos esta oportunidad y espero que no sea la última vez. Sé que eres una persona ocupada, pero tenemos pendiente ese temita de la Corte Interamericana. Sería muy bueno que lo tratáramos en otra ocasión. Claro que sí, padre, el día que quiera, ahí nos acomodamos y con muchísimo gusto, porque también es algo muy interesante. Y al contrario, mil gracias a usted por la invitación para poder pues dar a conocer por esto. Y bueno, mientras nosotros estamos acá en el frente trabajando, pues nos encomendamos a sus oraciones y a las de toda la gente que lo está viendo para que pues eso, Dios nos dé la fortaleza y la sabiduría para saber cómo enfrentar estos grandes males que están aquejando a nuestro mundo. Bueno, finalmente nada más les recuerdo, por favor, si les gusta el contenido de este canal, denme la mano dándole un like al video. Eso es muy importante porque así ustedes mueven los algoritmos de YouTube para que se promuevan en la plataforma los contenidos de este canal. Suscríbanse si no lo han hecho, es gratuita la suscripción y yo no monetizo en YouTube, así es que no les digo esto para ganar dinero y a ustedes no les va a costar, pero es la forma en que ustedes apoyan para que esto se difunda más. Si les gusta el contenido de Conservando la Fe, apoyen dando clic a esos botoncitos de suscribirse, de darle like y de compartir. Muchas gracias, Neidy, que Dios te bendiga. Gracias. Un saludo y un abrazo a todo el equipo que trabaja allí en Global Center for Human Rights. Un abrazo de nuestra parte. Un agradecimiento también a toda la audiencia. Conserven su fe. Hasta la próxima y que viva Cristo Rey. Que viva.